Bien, estamos en Inglaterra, ¿verdad? Y en Inglaterra ya vimos un poquito la historia de Enrique VIII, cómo es que, pues en realidad el movimiento de reforma que se está dando en Inglaterra tiene que ver más con cuestiones políticas que con cuestiones teológicas. Él simple y sencillamente opta por el protestantismo para poder divorciarse de su esposa y buscar tener el hijo que lo suceda en el trono. Va a intentarlo con muchas mujeres, y solo va a tener un pequeño hijo debilucho que va a entrar al reinado, pero va a morir muy joven. Lo va a suceder su hermana María Tudor, María la Sanguinaria. Y en estos cambios de trono, Enrique VIII primero le da entrada a la Biblia, pero ve que a causa de que le ha dado entrada a la Biblia hay cambios, ¿verdad? En la población, hay cambios en la gente, y entonces resulta que pues no le gusta, y entonces dice que la Biblia tiene que ser quitada nuevamente de las iglesias y solo dada para algunos. También va a morir él, entra el hijo como había sido educado de manera protestante, les vuelve a dar cabida a los protestantes, pero muere, llega María Tudor, que era eminentemente católica, y trata de, pues de regresar el catolicismo totalmente a Inglaterra, y para ello, pues empieza a matar a todos los protestantes. Va a morir María Tudor, muere desquiciadona, estaba medio loca esa señora, y va a entrar esta... ¿Quién entra después? Elizabeth. Se me fue el nombre. Elizabeth, quien va a ser conocida también como la reina virgen, y ella va a volver a darle entrada, ¿sí? Sí. Enfrente. Este, pero bueno, ¿cuál es tu nombre? José Luis. José Luis, es la primera vez que vienes. ¿De dónde vienes, José Luis? De aquí de San Mateo. Ah, aquí cerquita. ¿Pero vienes a la iglesia? ¿Asistes a la iglesia? No, la primera vez que vengo. Ah, bueno que estés aquí. Bueno, entonces entra Elizabeth le va a dar entrada al protestantismo, ¿verdad? Pero los protestantes, ¿verdad? Cristianos, a veces estaban siendo aceptados, a veces no, los mataban, no los dejaban servir, hasta que pues con la entrada de Elizabeth va a entrar nuevamente el protestantismo con mucho auge, pero nuevamente se van a dar cuenta que el protestantismo, para usar una palabra moderna, ¿verdad? Empodera a la gente. Y pues también ella va a decir, pues siempre no quiero protestantes en Inglaterra. De ahí van a surgir los puritanos ingleses, que van ellos tienen una idea similar a la de Lutero. Martín Lutero quería regresar a la Iglesia Católica Romana, a los orígenes, y ellos, los puritanos, van a tratar de regresar a la Iglesia Anglicana, a sus orígenes, y se van a ganar este mote. Ellos dicen, queremos llevar a la Iglesia a la pureza de la Biblia, a la pureza total de la Biblia, y ellos van a adquirir ese apodo, ¿verdad? Son puritanos. Entre algunos tantos hay muchos: Thomas Manton, Thomas Brooke, John Flavel, Richard Baxter, John Bunyan, John Owen. Tal vez han escuchado alguno de sus nombres, y ellos van a buscar pues apegarse más a la teología bíblica, ¿verdad? Centrarse en lo que la Biblia dice. Y tenemos, bueno, su origen se establece durante el exilio mariano. ¿Qué es eso del exilio mariano? El exilio que genera María Tudor, ¿verdad? Entre 1553 y 1559, y reciben por completo la influencia de Ginebra. ¿Quién estaba en Ginebra? Calvino estaba en Ginebra, y van a recibir toda la información de un protestantismo
bien informado, que es el de Calvino. Y se van en lo que María 6 años está reinando, 6 años se mantienen. Recuerden que todo Suiza, Ginebra, Zúrich ya fue afectada, Alemania, Francia, aunque en Francia siguen discutiendo, han matado a los hugonotes que también quieren llevar a la iglesia a la pureza, pero quedan por ahí algunos y por ahí se andan escondiendo en lo que María Tudor pues muere. El nombre se les da a principios de 1560, cuando Elizabeth es reina. Este término era derogatorio, pero describía lo que estaban haciendo, purificar a la iglesia de Inglaterra. Creían que la reforma inglesa estaba incompleta y que había tolerancias católicas, entre ellas el libro de la oración común, que era como un misal, y que se leía en las iglesias, ¿verdad? Y ellos decían, no, eso hay que quitarlo. Sus ideas eran completamente calvinistas. La iglesia anglicana tenía, por ejemplo, la misma organización gubernamental que tiene la iglesia católica. Entonces ellos decían, no, todavía nos falta, ¿no? Y por eso es que se les dice puritanos. Hoy en día son considerados en formas negativas, algunos muy positivas y otros muy negativas. Se hablan de los puritanos de diferentes formas. Hay un hombre que se llama Leland Ricken, que él escribió un libro que se llama Los puritanos como verdaderamente eran, ¿sí? Pues ningún otro grupo de personas ha sido maliciosamente condenado en el siglo XX como los puritanos. Como resultado nos acercamos a ellos con un bagaje cultural negativo. Muchas acusaciones a ellos son falsas y en ocasiones mal fundadas. Mucho de lo que ellos dijeran era producto de su lucha contemporánea. Por ejemplo, Richard Baxter, John Owen, se habla de que ellos convirtieron a pueblos completos. Sí, pero cuando vamos y vemos cuánta gente había en ese pueblo, pues había 300, 400, 600 en el más grande. Bueno, pues no equivale a convertir a la Ciudad de México, que tiene 25, 30 millones de personas, ¿verdad? Entonces sus influencias, aunque muy poderosas en un pueblo, los pueblos eran reducidos. Al interpretarlos, debemos de considerar en gran medida su contexto histórico-cultural. Por ejemplo, creían que el gobierno anglicano, que era episcopal, con esa estructura, ¿verdad?, necesitaba ser reemplazado por un presbiteriano, pero el anglicano y el presbiteriano eran prácticamente similares. Si ustedes conocen un poquito las estructuras de las iglesias presbiterianas, pues también tienen unas estructuras así muy piramidales, ¿no?, en donde tratan de tener el control absoluto como las iglesias. También que el libro de la oración común debía ser revisado o cancelado. Le digo, ese era como un misal. Si ustedes han escuchado lo que sucede en la iglesia católica romana, el sacerdote el domingo abre un misal, ¿verdad? Y él tiene ahí lo que va a hacer, y lo mismo tienen todos los sacerdotes en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Ese libro de la oración común era lo mismo, era como un misal. Entonces el sacerdote pues generaba su sermón pues, como él quisiera, y lo estaba haciendo la iglesia anglicana. Entonces decían, no puede ser posible, tenemos que regresar a enseñar y a predicar la Biblia, a que un sermón esté basado en la Biblia. Obvio, muchos de ellos huyeron de Inglaterra durante el reinado de Bloody Mary o María I. Acuérdense, Bloody Mary por María la Sanguinaria, ¿verdad?, de tanta gente que mató, ¿sí? Por cuestiones políticas no pudieron ir a Alemania. Alemania los estaba tolerando, ¿sí?, pero quería que fueran luteranos. Y una vez que muere Lutero, la iglesia luterana pues va a ser algo así como la católica romana. Entonces no va a haber verdaderamente un cambio radical. Pero los recibieron con gusto en Ginebra y en otros lugares, en donde el protestantismo sí estaba muy fuerte. Recuerden que Ulrico Zwinglio, ahí en Ginebra, había ya prohibido la misa. Decía, la misa no tiene objeto, no tiene ninguna razón de ser la misa, tenemos que predicar la palabra de Dios. Esto hizo que las influencias de Calvino y otros reformadores, como John Knox, regresaron el calvinismo a Escocia en 1560. John Knox va a ser, ay, esta sillita me está matando. John Knox va a ser el fundador del presbiterianismo, ¿sí? Y aunque se van a pegar mucho a la Biblia y van a verdaderamente hacer crecer el evangelio verdadero y todo,
su organismo, su tipo de organización va a ser episcopal también, ¿no? Cuando regresan a Inglaterra, después de que Elizabeth regresó al trono, se llevan sus ideas reformadoras con ellos. Esto influyó directamente en la teología puritana. Esto fue como echarle pólvora al fuego, ¿sí? Regresan después de María, pero se habían ido a Ginebra con Calvino, con Zwinglio, con William Farel, con todos estos reformadores que habían trabajado arduamente para basarse en la Biblia. Y entonces regresan a Inglaterra y regresan pero con fuego, ¿no? O sea, ya no toleran para nada los abusos anglicanos ni nada, pero nuevamente van a querer deshacerse de ellos. Su llamado era una devoción mayor a Cristo y un más alto estándar moral de vida. Algunos puritanos se separaron de los anglicanos y fueron llamados separatistas, otros permanecieron con la idea de lograr reformas. Aquí los puritanos, algunas personas, ¿verdad? Cristianismo, vamos a hablar nacional mexicano, a veces leen cuestiones de los puritanos y o las adoptan o las rechazan. Por decirles, han escuchado por ahí, ay, que es malo jugar a los naipes, ¿no? O sea, las barajas. Y les achacan que la baraja, que el trébol y que el diamante y que esto y que es satánico, ¿no? Entonces, los puritanos dijeron, es malo dedicarse a jugar baraja, ¿sí? Y entonces algunas iglesias mexicanas dicen, es malo jugar baraja. Pero ¿cuál era el contexto histórico de ellos? No había televisión, no había cine, no había radio, no había nada. Lo único que había era cantina, o sea, un bar, a donde iban a jugar baraja. Entonces ellos consideraron mal el jugar baraja porque era a donde se iban a dirigir. Entonces lo adopta un cristiano moderno y dice, no, la baraja es mala porque lo leyó por ahí que algún puritano lo dijo. Bueno, no estamos en el mismo contexto. Ahora, que podemos ir a jugar baraja, es irrelevante. Es obvio que no nos vamos a ir a meter a un casino, no nos vamos a ir a meter a un lugar de estos, porque lo que representan los lugares es malo, ¿verdad? Pero la baraja en sí, pues no tiene nada de satánico ni nada de malo. De ahí muchos puritanos van a sacar cosas. Es malo bailar. Bueno, pero ¿qué había en su época de baile? ¿Sí? A lo mejor el can-can. Y entonces ellos decían, es malo el baile. Pero el baile en sí no tiene nada de malo. Lo malo lo tiene el lugar a veces a donde vas a bailar, ¿verdad? O sea, entonces el antro en donde te puedes ir a meter porque hay otro tipo de cosas y en sí el baile no es malo, pero cuando te metes a un tipo de antro a bailar y a consumir alcohol y qué sé yo qué otras cosas, eso es lo que lo convierte en algo malo. Entonces los puritanos a veces fueron considerados erróneamente por lo que dijeron, pero hay que ubicarnos en su contexto para entender por qué lo dijeron, ¿sí? Y no nada más adoptar sus enseñanzas, ¿no? En 1600, a sus inicios, están completamente separados de la iglesia anglicana y forman otro grupo que se denomina la Iglesia de Inglaterra. Son separatistas. Ahorita vamos a ver un poquito qué pasó con estos separatistas. La mayoría se mantiene con la iglesia anglicana y los separatistas son reducidos, ¿verdad? Primero les dan autorización. En este caso está John Bunyan, lo vamos a ver. Y John Bunyan le dice, bueno, sí puedes predicar. Y después, no, a la cárcel. Y lo sacaban de la cárcel. ¿Ya no vas a predicar? No, sí voy a seguir predicando. Pues te regresas, ¿sí? Y así lo tuvieron entrando y saliendo a John Bunyan de la cárcel, pero salía, estaba 2-3 días, predicaba y vas para adentro otra vez, ¿no? Porque él se mantenía en esto. Y ahí es donde los van a reducir. Dentro de esto, pues van a estar, que pues a dónde nos vamos, algunos huyen a Holanda, ¿sí? Pero muchos no lo logran y son asesinados, ¿no? Para 1603 Elizabeth muere y no hay nadie de la dinastía Tudor que la suceda. Solo el hijo de la hermana de Enrique VIII, su hijo James. ¿Han oído hablar de la Biblia King James? Ahí viene ya, ¿sí? Al ser un Reino Unido, buscan en Escocia al siguiente rey. Entonces, cuando Rey VI se convierte en James I de Inglaterra, que era el hijo de la
hermana de Enrique VIII. Llegamos rápido con John Knox. Él es protestante. Él trabaja en las galerías francesas, es exiliado de Inglaterra, va a Frankfurt, a Ginebra, en la Reforma de Escocia, en el conflicto con María, y sus años finales son de 1564 al 72. Él, por ejemplo, una de las cosas que debatió con firmeza es que la Iglesia anglicana, con pensamiento católico, decía que no es el púlpito, dijimos, el que está hasta adelante, pues como el estrado, pero que es la mesa que está al frente. ¿Se acuerdan que hablamos de que el púlpito era la parte elevada que estaba como al centro y desde ahí se daba el sermón? Y al frente, el altar, gracias, el altar, discutían que tenía que ser de piedra, mínimo de mármol, ¿sí? Para que entonces diera dignidad a su servicio. Y John Knox decía, con madera es suficiente, porque lo que buscamos es que la gente conozca la Biblia, ¿no? Este hombre, ¿verdad? John Knox, en Ginebra, Suiza, está un monumento al protestantismo y a la Reforma, y él está ahí. Ahorita vamos a ver más acerca de ese monumento. Su legado, un altruista nato, ¿verdad? Buscaba el bien de la gente, buscaba servir a la gente como pudiera. Hace la escuela parroquial. Muy interesante esto porque se acuerdan que ya vimos lo que era la escolástica, que para 1600 pues, los monasterios dicen sabemos, conocemos, ahora hay que enseñarlo. Y ya para cuando llegamos a los 1500, casi 1000 años después, pues las iglesias ya, algunas ya hicieron universidades, los monasterios se convirtieron en universidades, los seminarios se convirtieron en universidades, y ellos pues están buscando enseñar la Biblia y dar educación secular, porque no había escuelas. Acuérdense que las escuelas van a surgir hasta después de la Revolución Industrial, ¿sí? Cuando surge la Revolución Industrial, los padres, varones específicamente, tienen que irse a las factorías. Y entonces ahora, ¿quién enseña a los hijos? Quien los enseñaba era el padre de la casa, no el padre de la iglesia, el padre de la casa. Y obvio, buscan que las iglesias, ¿verdad?, den educación. Algo así como lo moderno que hay en el homeschooling, ¿han oído? Se busca que las iglesias sirvan de algo, ¿sí? Que sirvan para alguna cosa. Fue discípulo de Calvino, propaga el conocimiento de la soberanía de Dios en Escocia. Muy importante. Este conocimiento de la soberanía de Dios, recuerden, absoluta. Soberanía de Dios absoluta. Si nosotros no conocemos la soberanía de Dios absoluta, no podemos caer en el calvinismo, ¿sí? Por eso surge el arminianismo, ¿sí? Porque no conocen la soberanía de Dios absoluta. Y tengo que hacer el énfasis de absoluta, porque si ustedes le preguntan a un arminiano, que luego ni saben que son arminianos, yo era arminiano y no sabía que era arminiano, ¿verdad? Hasta que fui al seminario supe cuál era la diferencia. El arminianismo, recuerden, cree que aporta algo para su salvación, ¿no? Mientras que el calvinismo dice la salvación es absoluta de Dios. Pero ¿qué es lo que nos lleva a eso? El conocimiento de la soberanía absoluta de Dios. Si tú no has estudiado la soberanía absoluta de Dios, pues puedes caer en muchos otros errores y minimizar o bajar a Dios del nivel que tiene. Su influencia fue mejor reconocida en Estados Unidos y Canadá. Obviamente Estados Unidos para ese entonces es la Nueva Inglaterra. Nosotros somos la Nueva España, Estados Unidos era la Nueva Inglaterra. Estados Unidos se va a independizar en 1776 o 79, se me va el numerito, mientras que nosotros hasta 1810, lo cual no es cierto. A eso nos dicen que sucedió, se oficializa como hasta 1827, pero se hace una realidad hasta después de Benito Juárez, donde ya está todo ese movimiento.
Los presbiterianos escoceses fueron llevados a causa de la persecución a Norteamérica, ¿sí? Primero intentan irse a Holanda, porque si ustedes ven en el mapa está Inglaterra y Holanda está en la parte alta de Europa y era muy fácil que llegaran ahí. Pero hay varias historias donde contratan a barcos para que los lleven huyendo a Holanda, pero estos habían sido previamente contratados por el gobierno inglés. Entonces nada más les daban la vuelta y llegaban y los entregaban a soldados y los mataban. Hay por ahí varias historias de muertes de 200, 300 de un solo golpe protestantes, ¿verdad? Hasta que ya dicen, no, pues mejor vámonos a América. Porque en América se está diciendo que está el Dorado. ¿Sí? ¿Qué es el Dorado? La ciudad hecha de puro oro, ¿sí? Y entonces los están atrayendo a América con la idea de que van a encontrar oro y dicen los puritanos, pues vámonos para allá y vamos a generar ciudades que tengan la Biblia como dirección, que busquen el cristianismo como su objetivo y llegan los puritanos a Norteamérica, ¿no? Vamos a hablar más de ello. John Knox, ¿verdad? Su legado dicen que fue quien provocó el espíritu de civilidad y de independencia que sus discípulos llevaron a Estados Unidos, ¿sí? Algo muy, muy característico de ellos. Vamos a hacer todo lo que beneficia a la sociedad en general. No buscaban beneficiarse a ellos, sino beneficiar a la sociedad. Cuando sucede, hay más presbiterianos en Estados Unidos que en Escocia. Atacó a los anabaptistas. ¿Se acuerdan quiénes eran estos? Discípulos de Zwinglio, que habían dicho, no tenemos por qué bautizar infantes, era el pleito principal, solo bautizamos creyentes. Los ataca porque hasta la fecha el presbiterianismo llega a bautizar infantes, ¿sí? Ojo, no los bautiza para darles la salvación, sino simplemente como una tradición. Entonces dices, bueno, pues entonces, ¿de qué sirve y que cuando crezcan ellos ya se bauticen con una convicción? Entonces dices, pues está así medio como que pa' qué, ¿no? Pero bueno. Cuando Cranmer es consejero de Eduardo VI, tiene que huir a Francia. Durante su exilio animó a los protestantes a seguir firmes. Se establece en Ginebra y es cuando estudia con Calvino. No dura mucho ahí, es llamado a Frankfurt para ser pastor, pero cuando es obligado a usar el libro de la oración común se niega y tiene que regresar a Ginebra. 200 de sus seguidores se van con él. A esta se le conoció como la primera iglesia puritana. Llega James I o Santiago I, ¿verdad? Nada más que si le ponemos James, entendemos la Biblia King James, no entenderíamos la Biblia Rey Santiago. Pero James, así se llama el libro de Santiago en la Biblia americana y en español es Santiago, ¿no? Los puritanos le pidan que atienda la denominada petición milenaria. Se denominaba milenario por el hecho de que 1000 puritanos lo habían firmado. En su primera reunión con los puritanos, él se mostró completamente en su contra y en esta misma reunión se habló de la versión de la Biblia King James, ¿verdad? O sea, le van a hacer una Biblia con su nombre para suavizar al rey, ¿sí? Que es una traducción al inglés, ¿no? Durante este tiempo los puritanos rechazaron todo aquello que tuviera rasgos de catolicismo romano. El libro de la oración común era uno de ellos. Como resultado de su primer conferencia en la que dejó claro que apoyaba a los obispos anglicanos, la persecución se catapultó. Puritanos a la hoguera. No hubo quemados ni colgados, pero se tomó como referencia a Bloody Mary, ¿sí? Se enviaron espías a todas las reuniones, donde alguien hablaba sin licencia era lanzado a la cárcel. Esa persecución ya no es como la persecución del primer siglo, sí, pero hay una persecución judicial, o sea, ese tipo de persecución la podemos vivir en cualquier momento nosotros, ¿no? James no era un modelo de santidad y se sentía ofendido por las demandas morales de los puritanos. Se sabía que tenía amoríos e incluso relaciones homosexuales. Le presentan la Biblia King James para suavizarlo, ¿sí? Y como es en su honor, pues él va a decir, bueno, entonces esta sí la pueden usar. Hasta la fecha hay una controversia en Estados Unidos
porque muchos americanos tienen la idea de que la única traducción al inglés verdadera es la King James, porque esa es la que es verdaderamente inspirada. Algo así como si defendiéramos aquí la Reina Valera, y de hecho se hizo. Hay una versión Reina Valera 1900, no me acuerdo si es 1902 o 1906, que cuando llegó la Reina Valera 60, la defendieron la 1902, pero tenemos que actualizar la Biblia a causa del cambio del uso del lenguaje. Por ejemplo, ya en las escuelas no les enseñan el vosotros, ¿verdad? Fuisteis, venisteis. Ya no enseñan ese español antiguo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con las siguientes generaciones? Pues no le van a entender lo que dice claramente ahí la Biblia, y eso tiene necesidad de una actualización. Ya hay por ahí una actualización de Reina Valera, ¿qué 70? 95, que ya no tiene todo ese lenguaje. O sea, al rato la van a usar. La que ahorita está también mucho en boga es la Biblia de las Américas, que se apega mejor al griego y al hebreo, ¿sí? Carlos I es hijo de James I, reina de 1625 a 1649. Un año antes se casa con Henrietta Marie de Bourbon de Francia, era católica romana y no quería a los puritanos. Entonces otra vez los puritanos de Inglaterra van para afuera o se les trata muy mal. En 1629 entra en conflicto con el Parlamento y lo deshace, ¿sí? Dice aquí no hay Parlamento. Fue claro que Carlos I quería llevar a la iglesia a un nivel más sacramental, y esto la alejaría del calvinismo. ¿Qué es eso de un nivel más sacramental? Lo que es la Iglesia Católica Romana. Ustedes saben que la Iglesia Católica Romana tiene como 9 o 10 sacramentos, ¿sí? Y entonces eso hace que pues la gente simplemente cumpla esos sacramentos y no viva la verdad del Evangelio de la Biblia. El supervisor de esto es William Laud, quien es nombrado arzobispo de Canterbury por Carlos I en 1633. Él también odiaba a los puritanos, los veía como divisores de la iglesia anglicana. Desata una persecución en contra de los que no siguen el libro de la oración común o los que enseñen predestinación, ¿sí? Aquí nos estamos peleando los cristianos de si la predestinación es real o no es real, y creemos que no, hombre, el tema es moderno, ¿no? Y nosotros somos los primeros no, acuérdense, ya lo vimos, predestinación desde el siglo III, IV, con Agustín de Hipona y Pelagio. Hubo esa discusión, llegamos a la Reforma y vuelve a ver la discusión, y aquí obviamente están peleando por lo mismo en el 1500, hace 500 años. La Reforma, acuérdense, no llegó a México, ¿sí? Cuando hablamos de la Reforma en México, hablamos de las leyes de reforma de Benito Juárez y la gente se confunde. Una cosa son las leyes de reforma de Benito Juárez y otra cosa es la reforma protestante europea inglesa de los años 1500, 1600, son cosas diferentes. Las leyes de reforma de Benito Juárez, por ahí las traigo, es hasta 1850 y aquí primero vamos en 1650, o sea, nos faltan 200 años para llegar a Benito Juárez. Desata ya la oración común, habían intentado cambiarla y dice no. Como resultado llegó lo que se conoció como la gran migración, la mayor parte de ellos se va al Nuevo Mundo a encontrar la libertad deseada. Nueva Inglaterra, que es toda la parte de las 12 colonias de Estados Unidos, ahí es muy interesante porque la parte alta era Nueva Inglaterra, la parte central era de Francia y hasta abajo, pues obviamente era español, era de nosotros, ¿verdad? Después lo van a vender y toda la historia que no sabemos. A los franceses les van a comprar su franja, ¿verdad? Por eso en Nueva Orleans todo está muy afrancesado, porque Nueva Orleans era parte de Francia. En Inglaterra no los querían, en España no los querían, y en Ginebra no eran tan bien vistos y era un lugar pequeño. De 1630 a 1640 aproximadamente 20,000 se fueron de Inglaterra a América, y van a llegar muy fuerte. Para 1622
van a llegar a Plymouth, Massachusetts, y de ahí viene la historia de Acción de Gracias, en donde iba en un barco que era el Mayflower, lo vamos a ver ahorita, llegan a Inglaterra, pero los sorprende el frío, se están muriendo y los indios los ayudan, los nativos de Estados Unidos, y con pavos, ¿verdad? Por eso de ahí viene la tradición de Acción de Gracias, ¿verdad? El Día de Acción de Gracias, en donde matan a un pavo recordando ese evento. Pero eso fue en 1622 y es hasta Lincoln, 1800 y pico, también 1850, 1860, que se convierte en tradición en Estados Unidos. Como resultado tienen que irse de Inglaterra por sentirse inseguro y prepara un ejército para convocar otro parlamento, Carlos I, ¿no? Va a moverse ahí militarmente. Llega una guerra civil en Inglaterra, puritanos contra Carlos I, ambos levantan ejércitos, la guerra dura de 1642 a 1646, cuando fue capturado. William Laud es ejecutado, que era su asesor. Durante este tiempo el parlamento, mayormente puritano, convoca a la asamblea de Westminster para reestructurar la iglesia de Inglaterra. ¿Han oído de las confesiones de Westminster? Son muy conocidas, que se toman mucho como referencia, ¿sí? Y a veces se dan argumentos de la confesión de Westminster declaró esto para darle soporte a algún argumento. La asamblea se reúne de 1643 a 1649, tiempo en el cual produce la confesión de fe de Westminster, el catecismo largo y corto de Westminster y el directorio de la adoración pública. Estos hasta la fecha son aceptados, incluso el catecismo, nosotros no lo aceptamos en su totalidad, pero tiene partes muy, muy buenas, muy interesantes. También la confesión de Westminster tiene partes muy interesantes que son aceptables, pero no es definitivamente una regla de fe. Aquí es donde están los Países Bajos, Holanda, y era muy fácil que de aquí llegaran acá huyendo. Por acá abajo está Suiza, entonces también era fácil que llegaran a Suiza, pero de aquí les digo que iban hacia Holanda y los hacen pasar por acá y los entregaban simplemente para que fueran muertos en este punto, ¿no? Tenemos ahí obviamente el Reino Unido, París, Francia, no, aquí está Suiza, ¿sí? Acá está Suiza y era el centro, recuerden. Primero estábamos acá en Jerusalén. Nos movimos a Alejandría y Antioquía. De Antioquía nos movimos a Italia con Roma, ¿verdad? De Roma a Alemania, que es quien destapa Lutero, pero ya hay varios reformadores. De Alemania nos fuimos a Suiza, pasamos por Holanda con Jacobo Arminio y llegamos a Inglaterra, ¿sí? Todo esto se está moviendo, pues vamos a hablar desde los 1300 hasta 1600. De hecho, los historiadores lo marcan de 1450 a 1650 y dicen que es el muy largo siglo XV, ¿no? O sea, 200 años de cambios terribles. ¿Cuándo fue descubierta América? 1492. No llegaron al territorio mexicano. Acuérdense que llegaron a una isla en las Bahamas. De ahí llegan a República Dominicana, lo que es ahora República Dominicana. Bajan a Cuba y de Cuba van a llegar a Mérida, Hernán Cortés, para 1521. Todo esto está sucediendo acá. El protestantismo está luchando porque la Biblia sea buscada, porque la Biblia sea establecida como la regla de fe. Y aquí en 1638 dan a conocer a Juan Diego. Se dice, fíjense, en este año la historia de Juan Diego es reconocida como real para muchos, pero no es oficial. Se dice que todo sucedió en 1531. O sea que se tardaron más de 100 años en decir que era verdad. O sea, 100 años. O sea, ¿quién de aquí tiene 100 años? Nadie. O sea, se tardaron 100 años en decir que era verdad.
Si un suceso, o sea, ahorita no podríamos saber quién vivía en el terreno de enfrente hace 100 años, ¿no? Cuando no estaban las casas. O sea, porque no hay registros históricos. En esa época, 100 años atrás, decir que eso fue real, era pura mitología, ¿sí? 107 años después era imposible comprobar. Juan Diego, beatificado por Juan Pablo II en 1990. Es un símbolo, no una realidad. Y fíjense, hasta 1990 lo reconocen oficialmente. Se dice que tenía 60 años cuando tuvo la experiencia, muere a los 74, pero lo interesante es que sus imágenes siempre lo muestran joven, y aunque aquí no se logra ver, le ponen ojo verde. Sí, a Juan Diego, ¿verdad? Un científico, Stafford Paul, y el antiguo abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, rechazaron la veracidad de la aparición. Católicos. Esto para 1996. Schulenburg afirma que era el monseñor de ahí de la Basílica, que eso no pudo haber sido cierto, que era imposible de comprobar esa realidad. Y dice él, declara que pues era un símbolo, no una realidad, de ser el monseñor Schulenburg, ¿verdad? Él primero se enriqueció en el Tepeyac, ahí en la Basílica de Guadalupe, y luego renegó de la Virgen de Guadalupe. El abad de la Basílica de Guadalupe, el monseñor Guillermo Schulenburg, declaró en la revista Ixtus, dirigida por Javier Sicilia. ¿Han oído de Javier Sicilia? Un escritor muy famoso aquí en México. En su número de invierno de 1995, que la fe del pueblo estaba por encima de la historicidad del acontecimiento guadalupano. Más aún, Juan Diego es un símbolo, no una realidad, una tradición antes que un sujeto histórico. No solo hubo uno, sino muchos Juan Diego, dijo el abad en entrevista en la publicación de La Línea Católica. Y curiosamente renuncia como abad. Y no recuerdo, pasan 3 o 4 años y curiosamente muere. Bueno, ya estaba viejito. ¿Sí? Regresamos con cámaras y micrófonos a Inglaterra, ¿sí? Pero vean los contrastes, ¿sí? Allá ya todo está explotando en el cristianismo puro, la Biblia, y aquí apenas estamos reconociendo a Juan Diego. Con Carlos I, los cambios realizados en la Asamblea de Westminster fueron revocados en 1660, pero los retomó la Iglesia de Escocia como fundamento de la Iglesia presbiteriana, ¿sí? De ahí dijeron, John Knox los toma para la Iglesia presbiteriana. Estando encarcelado, Carlos hace arreglos con los escoceses para atacar a Inglaterra y así incitar otra guerra civil. Pero una vez más el Parlamento sale victorioso. En enero de 1649, Carlos fue enjuiciado en el Parlamento y decapitado en enero. Él primero los rechazó y después dijo, pues se me hace que sí, para que me defiendan. Acuérdense, todo el movimiento en Inglaterra está siendo político. Después de la muerte de Carlos I, el Parlamento gobernó Inglaterra bajo Oliver Cromwell, que era nieto del Cromwell que había ayudado a Enrique VIII a esparcir las Biblias en Inglaterra, ¿sí? Baja toda la resistencia entre 1649 y 1651, y esto lo hace Lord Protector de 1653 al 58. En 1630 se convierte, toda su vida creyó en un Dios poderoso y en constante actividad. Creía que Dios lo había comisionado a ser su instrumento. Los historiadores creen que esto fue lo que motivó todas sus acciones siguientes. Oliver Cromwell era puritano y comandante del nuevo ejército. Cromwell era descendiente de Catherine Cromwell, hermana mayor de Thomas Cromwell, quien fue el primer ministro con Enrique VIII. Luchó en contra de los católicos irlandeses, con sus tropas masacró a miles de ellos, peleó en contra de los escoceses insurgentes, pero con menos muertos, ya que los creía creyentes. O sea, dijo, pues no matemos a tantos, ¿no? Pues son cristianos. Al morir lo sigue su hijo Ricardo, pero lo hacen renunciar al año siguiente. De ahí llega, estamos en Inglaterra, la Restauración.
En 1660, el hijo de Carlos II, hijo de Carlos I, quien había estado viviendo en el exilio, regresa a Inglaterra y la monarquía fue restaurada. En 1661, Cromwell fue exhumado y ejecutado de manera póstuma. Les encantaba hacer eso. Era hereje, hizo lo malo, desentiérrenlo y lo queman o lo decapitan, ¿no? El Parlamento bajo Carlos II emitió una legislación antipuritana, la cual revocó el trabajo hecho por Westminster y regresó a la iglesia al estado que la dejó Carlos I, más católica que nada, ¿sí? Después de 1662, los puritanos de Inglaterra fueron llamados disidentes. Restaurada la monarquía, junto con ello la iglesia anglicana, es decir, esa iglesia anglicana, acuérdense, es una modificación de la católica romana. Como resultado, 2.400 puritanos abandonan la iglesia y a esto se le llamó la Gran Expulsión. Estos fueron disidentes y tiempo después no conformes y van a generar a los no conformistas o separatistas que ya les habíamos marcado. Los disidentes formaron congregaciones separados enfrentando consecuencias legales. Esto no se toleraría hasta 1689. Ellos dicen: vamos a formar congregaciones bíblicas independientes de la iglesia anglicana en donde sí se enseñen los principios puritanos. España, o sea, esto es en Inglaterra y en España. Acuérdense que se estableció la Inquisición en 1474, si no mal recuerdo el dato exacto. Isabel la Católica, la que le ayuda a Cristóbal Colón a que venga acá a América, ella entra a los monasterios sin avisar y donde les encuentre alguna información protestante, acababa con todos los del monasterio. De ahí vimos que persiguió a Casiodoro de Reina y a Cipriano de Valera, porque estaban haciendo la traducción de la Biblia al castellano, ¿verdad? Pero el 21 de mayo de 1559, 14 personas son asesinadas por aceptar ser protestantes. 16 más fueron castigadas en público. Quienes no se retractaron fueron quemados vivos. Otros primeros fueron golpeados y después al cadalso. En Valladolid, la esposa del platero denuncia a 13 que son asesinados delante de más de 200,000 personas. Domingo Rojas dijo antes de que lo mataran: creo en la pasión de Cristo, que es suficiente para salvar a todo el mundo. Ahora que estuve en Miami, conocí a Justo González. ¿Quién es Justo González? El escritor más reconocido de historia del cristianismo, señor ya muy grande. Y me decía que llega a México Fray Juan de Zumárraga a finales de 1500 y empieza a evangelizar con un catecismo que tradujo un protestante en España. Bueno, más bien que elaboró un protestante en España, pero el catecismo era eminentemente protestante. Y Fray Juan de Zumárraga está evangelizando con ese y se mantienen evangelizando con ese 200 años en la República Mexicana, hasta 1800, y lo revisan históricamente, ven de quién era, lo habían quemado por protestante a lo que escribió, y hasta 1800 la iglesia cambia su catecismo, que era el catecismo de Fray Juan de Zumárraga. Al grado que no lograban controlar todo lo que estaba pasando y difundiéndose, ¿no? Ahí, España, acuérdense, es completamente anti-reforma, ¿no? Rojas dijo frente a Felipe II: ¿podéis, Señor, presenciar así los tormentos de vuestros inocentes súbditos? Y el rey le respondió: yo mismo llevaría leña para quemar a mi propio hijo si fuera tan desventurado como vosotros. Catalina Reynosa, joven monja, fue estrangulada antes de ser quemada. Juana Sánchez muere en la cárcel, por lo que la desentierran y la queman. Pablo Derios, en Historia del Cristianismo, que es otro que también conozco, que tiene como 5 tomos así de historia, relata todos estos sucesos. Bien. Para 1600... vamos a hablar mediados de 1600, 1650. Se origina
el ataque con Lutero, que es directo a la Iglesia Católica Romana. De ahí surgen los protestantes. Acuérdense por qué se nos dice hasta la fecha protestantes, porque protestamos en contra de la Iglesia Católica, y en específico viene de los ingleses y también de los alemanes. Pero de ahí surgen dos tipos de movimientos, los movimientos congregacionales y los movimientos episcopales. De aquí salen los bautistas y los presbiterianos. La Iglesia de Inglaterra forma puritanos, presbiterianos, pero episcopales son la luterana y su forma de gobierno. Pero también vamos a tener a los separatistas peregrinos. O sea, dos formas de gobierno básicamente, episcopales y congregacionales. La forma de gobierno bíblica es más congregacional, con una pluralidad de ancianos, ¿sí? Los bautistas toman el gobierno congregacional en donde ellos le preguntan a toda la iglesia qué debe ser hecho dentro de la iglesia. Tenemos a muchos exbautistas aquí en la iglesia y nos cuentan que es el aquelarre. ¿Saben qué es el aquelarre? El día que se desatan todas las brujas, ¿no? Es una batalla campal y algunos nos cuentan que hasta se ofenden, se insultan por cuestiones, porque imagínense toda la congregación decirle qué quieren que hagamos. Pues todo el mundo saca su opinión y la quiere hacer valer. Pero bíblicamente está el gobierno congregacional con una pluralidad de ancianos. No debe de haber un solo líder dentro de la iglesia, porque acuérdense que hemos visto que poder absoluto corrompe absolutamente, ¿sí? Entonces, esa pluralidad de ancianos es la que hace posible que haya una opinión consensada para tomar decisiones. Episcopales, pues podemos decir la iglesia presbiteriana, anglicana, luterana, católica romana, iglesias jerárquicas, tienen un gobierno interno, local, regional, nacional, ancianos, diócesis, sínodos, presbiterio, arquidiócesis, liderazgo sacramental y constitucional, y el obispo es el sucesor apostólico. Ellos dicen que el obispo es el que recibe la unción especial como si fuera el apóstol moderno. De ahí que por eso, dice el escritor Evis Carballosa, que en esta época sí hay apóstoles, ¿verdad? Dice nada más que hay que agregarles un calificativo, falsos. O sea, porque no hay ninguna sucesión apostólica. Cuando murieron los apóstoles, murieron los apóstoles. Si alguien en la actualidad se dice apóstol, pues si dice que es el que está enseñando a la congregación, pues le creemos, ¿no? Bueno, está usando mal el término apóstol. Pero si dice que es el sucesor de los apóstoles, Houston, lo perdimos. Ya está debrayando. Congregacionalistas, movimiento que surgió de las iglesias protestantes de Inglaterra, fue una extensión del puritanismo. Cada congregación tiene el derecho y deber de gobernarse a sí misma, para que no se hagan las estructuras piramidales, en donde el Señor nos ha permitido establecer pastores a la iglesia. Decimos, tienes que establecer ancianos y son independientes de nosotros. Iglesia Cristiana de la Gracia solo hay una y no hay sucursales, ¿sí? Con frecuencia nos dicen, no, y no tienen una iglesia como la de ustedes aquí o allá, no. Tenemos iglesias hermanas, ¿sí? En donde podemos recomendarlas, pero cada iglesia es autónoma e independiente, tiene su liderazgo de ancianos y cada iglesia se gobierna por sí misma. Nos piden consejo a veces, pero nuestro consejo es simplemente eso, un consejo, no tenemos ninguna injerencia en ellas. Por eso debe ser independiente de cualquier autoridad. Los congregacionalistas tienen raíces calvinistas y esto se extendió mayormente en Nueva Inglaterra o Estados Unidos. Le dieron prioridad a la predicación democrática, un solo pastor o por pluralidad de ancianos. Eso de democrática no es que se vote. Por ejemplo, aquí saben que somos 5 ancianos en Iglesia Cristiana de Gracia.
no es que si la mayoría está de acuerdo, adelante, no, tenemos que estar los 5 de acuerdo. Si uno se opone, no se toma la decisión o se pospone, y ese uno convence a los otros 4 o los 4 convencen a ese uno. Pero debe de ser unánime la toma de decisión, porque si no, sería pues completamente democrática, ¿no? Se votaría ya, pues, cuántos a favor, cuántos en contra y adelante. No, no es así. Denominaciones. Ojo, antes de la Reforma no hay denominaciones. O sea, para el 1500 no hay denominaciones. Si pudiésemos hablar de denominaciones, hablaríamos de franciscanos, dominicos, jesuitas, agustinianos, que eran órdenes monásticas, órdenes de monasterios. Pero a partir de la Reforma surgen bautistas, presbiterianos, puritanos, separatistas peregrinos, luteranos, ortodoxos, católicos romanos y menonitas, aunque el católico romano también está establecido antes de la Reforma. Pero vean las denominaciones. Hoy tenemos muchísimas más. Y por ejemplo, no ven ustedes pentecostalismo, porque el pentecostalismo va a surgir hasta 1906. ¿Sí? Metodistas sí deberían estar aquí, pero estos van a surgir como por los hermanos Wesley y Whitfield, George Whitfield. ¿Por qué no? Por eso no están aquí los metodistas, ya me acordé, ¿sale? Finalmente, nos quedamos ahí. Porque esta es ya la historia de la llegada al Nuevo Mundo, de la llegada a Estados Unidos. No hemos llegado, nada más estamos mencionando que para allá va, pero vimos en el mapa, empezamos en Jerusalén. En Jerusalén, una vez con la muerte de Jesucristo, son perseguidos los cristianos, y de ahí nos empezamos a mover después del año 100 a Alejandría, vimos a Clemente, a Orígenes de Alejandría, nos movemos a Antioquía, que está el Mediterráneo, es la parte alta y baja. Luchaban por la alegorización y la interpretación literal. De ahí existe el Imperio Bizantino. Para el año 300, Constantino establece la religión cristiana como oficial, y es donde se echa a perder todo el cristianismo a partir del siglo IV, ¿verdad? Sin embargo, a partir del siglo V va a haber muy buena teología con Agustín de Hipona, básicamente, y llega la destrucción del Imperio Bizantino, porque entran los musulmanes, entran bárbaros, hay muchos, y hacen que se mueva todo hacia Italia. Todos los italianos que tenían buen dinero por estar al centro del mar Mediterráneo, piden que les manden todos los libros que había ahí y se van a Italia. Todavía no es el centro de la Iglesia Católica Romana, porque para ese entonces había hasta de a 12, 15 papas en diferentes regiones, y se van a tardar en establecer que solo haya un papa y sea el de Roma. Había en el Imperio Germánico, había papas en Alemania y todo, pero una vez que el Imperio Bizantino acaba con todo el cristianismo en esa zona, nos movemos a Italia. Y en Italia empezamos con la Prerreforma, con Girolamo de Savonarola, y con otros en Europa, hasta que Lutero es el que enfrenta a la Iglesia Católica. Junto con Lutero está Zwinglio, después viene Calvino, nos movemos a la parte alta de Europa, brincamos a Inglaterra. Y de Inglaterra nos vamos a venir a Norteamérica, y así se viene moviendo el evangelio. No se ha tocado las zonas orientales, ¿verdad? Asia, en Rusia, acuérdense que está la Iglesia Católica Ortodoxa, que cuando el Imperio Bizantino destruye aquí el cristianismo, se separan de la Católica Romana y generan la Católica Ortodoxa en Rusia. Y apenas venimos ya con denominaciones a América. Y esta historia continuará. ¿Sale? Nos quedamos ahí. Y preguntas, dudas, alguien que quiera alguna. Lupita. Cuando está hablando
Cuando son poquitos es más fácil que hagan preguntas. Dice de la España y la Inquisición, que mataban a los, ¿no? Decía de Isabel la Católica, Ajá. que perseguía, ¿no? A los que Ujú. estudiaban la Biblia. Hay una palabra que dice cadalso, que los... Cadalso, que era el lugar donde los ahorcaban. Ah, Es el cadalso. Sí, ahí los ahorcaban. Ajá. que los desenterraban, ¿no? Para matar. Cuando dicen se murió y era hereje, no, pues ya lo enterramos, me lo sacan y me lo queman, o le cortan la cabeza. Pues estaban así de zafadines, Areli. La iglesia en Inglaterra sí sigue siendo anglicana y se dicen protestantes, pero es tal cual como la católica sin someterse a Roma. En él no estoy seguro cuál era su denominación, pero creo que no era anglicano. Pero hay uno que otro que sí se ha mantenido en el anglicanismo. Y hay que tener cuidado porque si ustedes van a Inglaterra y les dicen soy protestante, toda la iglesia anglicana es protestante. Sí, pero es un catolicismo romano. No son propiamente cristianos bíblicos, por no decirle ortodoxos, ¿no? Entonces, si vamos a Inglaterra y les decimos, yo soy protestante, tenemos 2 matrimonios de gente que vive allá en Inglaterra, porque pues lo primero que le dijeron al inglés es soy protestante, y él dijo, no tengo problema, yo también. Pero pues luego ya vieron que su protestantismo era muy light, ¿no? Bueno, Mauro. John Bunyan entonces era separatista. Era a estos separatistas, de hecho, en un momento les dan autorización de predicar, ¿se acuerdan que vimos a los valdenses y a los lolardos en diferentes zonas? Pero les van a dar permiso de predicar. Pero cuando les dan permiso de predicar, les sueltan la Biblia, y pues, no, siempre no, y entonces los metían a la cárcel. John Bunyan va a escribir El progreso del peregrino en la cárcel, que es la obra más famosa que hay para el cristianismo. Si no lo han leído, léanla. El progreso del peregrino, hay hasta películas del progreso del peregrino, que es la historia de alguien, cómo se convierte y todo. Dicen que es la propia historia de su vida, pero es un clásico de la literatura cristiana. John Bunyan, digo que lo sacaban y ya no vas a predicar, ¿verdad? No, sí voy a predicar, pues te regresas, y así se mantiene 20 años. Hasta creo que al final ya dicen, ya salte de aquí, y sigue predicando hasta que muere. Pero John Bunyan es separatista, es un puritano separatista. ¿Sí? Hermano, ¿qué serie o película podemos ver para reforzar todo lo que nos... Porque es mucha información. Sí, no, hay que leer y leer y leer y leer. Yo ya me la sé de memoria porque la he dado ya como 4 veces. Y por ahí me motivan a que escriba un libro reducida, porque casi todo está orientado a Estados Unidos, todo lo que hay traducido, pero es muy interesante ver lo que está pasando allá y lo que está pasando en México, y van a ver, les voy a meter más cosas que suceden en México. Hay muchas, en Netflix están las Isabel, María Tudor, la Reina Virgen, y que te dan idea de eso. Hay una que se llama... No es Peregrinos y Extranjeros, era un grupo de música, ¿verdad? Pero esperamos, se llama Santos y Extraños, que habla de la llegada, está en Netflix. Hay muchas de esclavos. Por ejemplo, está la de 12 años de esclavitud, que es muy nueva, en donde ahí dicen que cuando trataban de evangelizar a los negros, les quitaban el libro del Éxodo de la Biblia, para que no vieran cómo los esclavos se rebelaban ante el rey. Sí, muchos detalles, o sea, en cualquier película, no en cualquiera, pero en muchas películas americanas, seculares, normales. Por ejemplo, ¿han visto la que se llama El libro de los secretos de Denzel Washington? El libro de Lee. Que aquí, todo el mundo cree que pues era un librito. No, lo que estaba haciendo era mantener viva una King James, pero era
la New King James, o sea que era una versión revisada, que supuestamente él se la sabía de memoria, y en San Francisco, en donde era la cárcel de Alcatraz, ahí tenían la imprenta ya después de que ha pasado toda la catástrofe y todos los cataclismos, y supuestamente él está haciendo que esa Biblia se mantenga intacta, ¿no? O sea, independientemente de lo que pues no tiene nada de bíblico, nada más el hecho de que él está salvando ese libro. Y hay muchas, acabo de ver, ya no me acuerdo, ya no le presto, ya luego las veo y se me olvida que ya la vi. Pero muchas películas americanas tienen influencia cristiana. Si ustedes ven, pues lo traducen, estamos rezando. Y dicen, no están rezando, están orando. ¿Sí? Porque rezar es algo diferente, pero el que lo traduce no sabe. Incluso a veces hay alabanzas. Por ejemplo, en el Titanic, ¿verdad? La famosísima, la última canción, antes de que deje de tocar la orquesta, es una alabanza, ¿cómo se llama, Omega? Cerca de ti, Señor, en español. Y eso lo pierden los traductores, lo pierden los cineastas, pero tienen mucho contenido de tradiciones cristianas. Pero hay que estar, y hay más, ¿no? Hay más, pero sí, ayudan. Oremos. Señor, te alabamos, te damos gracias por lo que nos permites aprender de ti y sobre todo aprender de la historia que pues nosotros no somos los primeros cristianos sobre la faz de la tierra. Señor, ayúdanos a comprender, como lo hemos repetido, cuál es nuestra responsabilidad aquí en el momento histórico en el que vivimos, y Señor, que pues todo esto sea para tu honra y para tu gloria. Bendice todo lo que aprendemos y ayúdanos a pues captar más y más información poco a poco en nuestra vida, y Señor, pues bendice la comunión que vamos a tener. Te lo rogamos en Cristo. Amén.